Bienvenidos a este especial, a ese programa especial en el que en Costa Noroeste Televisión, a través de estos 2 meses y hasta el próximo mes de septiembre, vamos a recorrer momentos claves de lo que significó la primera vuelta al mundo, ese 5º centenario que estamos celebrando en nuestra ciudad desde el pasado año 2019 y hasta el próximo año 2022. Nos encontramos en esta emblemática zona de Sanlúcar de Barrameda, nos encontramos en la zona de Bajo de Guía y en esta legua cero, donde efectivamente podemos leer esa frase que nos dejaba Antonio Pigafetta el 6 de septiembre de 1522, donde pone: desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo. Efectivamente, se daba la vuelta al mundo y ahora celebramos ese 5º centenario, ese aniversario de ese acontecimiento histórico que significó un antes y un después para la historia del mundo. Pero, ¿qué fue la vuelta al mundo? ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿Qué significó para Sanlúcar de Barrameda? Pues nuestro compañero Pepe Romero nos da todos los detalles y nos pone en antecedentes desde aquí, desde la zona de Bajo de Guía, desde Sanlúcar. En el verano de 1519, hace ahora 501 años, partía de Sanlúcar una flota al mando de Fernando de Magallanes, veterano navegante portugués, que le había vendido al rey de España su idea de llegar a las Islas de las Especias por el oeste. Ni él, ni Juan Sebastián Elcano, el experimentado marino vasco, que acababa de enrolarse como maestre en una de las naos, podían imaginar que aquella expedición acabaría por circunnavegar por primera vez el planeta, haciendo historia. El hambre y la fatiga para todos, la muerte para muchos y la gloria para unos pocos elegidos fue el balance de la gesta que conectó el mundo entero por primera vez. La historia de quienes vivieron para contarlo y de quienes murieron en el intento ha llegado hasta nosotros a través de varios de los hombres que la protagonizaron, especialmente el piloto griego Francisco Albo, el marinero español Ginés de Mafra y el cronista italiano Antonio de Pigafetta. Sería la visión de este hombre con alma de reportero la que condicionaría en gran manera la narrativa actual sobre una expedición que dio la vuelta al globo sin haberlo pretendido. Desde mediados del siglo XV, Europa hervía en la búsqueda de nuevos mundos, nuevos puertos y nuevas rutas comerciales. A finales de siglo, cuando el descubrimiento de América demostró que aún quedaban tierras por explorar, la mayoría ilustrada intuía ya que el mundo no acababa en un salto abrupto al vacío y que la esfericidad de la Tierra era algo más que una hipótesis. La expedición que en 1519 partiría desde Sanlúcar estaba, sin saberlo, a punto de constatarlo. Fueron varios los factores que coincidieron para que se dieran las circunstancias y el momento idóneos. Los avances tecnológicos en el diseño de las naves, los instrumentos de navegación y la cartografía, el desarrollo de un pensamiento más global con la irrupción del Renacimiento y, por supuesto, un incentivo potente, la búsqueda de las riquezas que aguardaban allende los mares. El destino principal de este gran viaje no era dar la vuelta al mundo, sino llegar a las Islas de las Especias o Islas Molucas en Indonesia y sus riquezas por la ruta oeste, que era lo que había pretendido Cristóbal Colón
cuando se encontró con el continente americano. Tras un viaje con innumerables aventuras y numerosas pérdidas, entre ellas la de Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, con la nao Victoria, consiguió regresar a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522, aunque de los 237 hombres que zarparon en 1519, solo llegaron 18 supervivientes. La expedición había tenido un final inesperado. Había dado la primera vuelta al mundo. Y así, ¿verdad? Ya se han puesto en antecedente, ya conocen la historia de Sanlúcar, por lo menos la han empezado a recordar. Vamos a hablar durante estos programas de muchísimos temas relacionados con esta primera vuelta al mundo, con un acontecimiento histórico que dejaba a Sanlúcar como una auténtica protagonista de esta gran efeméride, tan solo comparada con la llegada del hombre a la luna. Son muchas las asociaciones que nos van a acompañar durante estos días para también llevarles a vuestras casas distintos temas relacionados con esta primera vuelta al mundo de la que estamos celebrando su quinto centenario desde el pasado año 2019. Lo ven al fondo el río Guadalquivir, uno de los auténticos protagonistas de este gran acontecimiento histórico. Pero ahora nos marchamos hasta otro punto de Sanlúcar, nos marchamos hasta el propio centro, hasta la sede del Círculo de Artesanos en Los Orígenes. Así vamos a arrancar nuestro programa de la mano de esta asociación y de su presidente Enrique Román. ¿Qué os parece? Vamos a verlo, Enrique, muy buenas. Hola, un saludo a todos y bienvenidos. Aurora, ¿qué tal? Empezamos un programa en el que queremos de alguna manera aportar nuestro grano de arena a toda esta historia de la vuelta al mundo, pero quisiéramos brevemente contaros un poco quiénes somos. Como ven ustedes, estamos situados en la calle San Juan, en el número 11, y bueno, esta es una entidad que tiene ahora mismo 116 años de historia, y concretamente en este edificio que vamos a ver ahora muy rápidamente, pues llevamos ya desde el año 1973, o sea que 47 años aquí. Así que les invito a pasar y que nos conozcan un poquito mejor. Nuestra entidad se organiza en círculos y tenemos muchas clases de círculos para hacer distintas actividades: círculo musical, círculo gastronómico, círculo del viajero y concretamente la circunnavegación, que es el objeto en los últimos años donde estamos centrados, puesto que estamos precisamente celebrando estos 500 años, ¿no? Van a ver ustedes que ya desde la escalera empieza a haber representación de lo que es el círculo, y la circunnavegación. Así que vamos a ver, por ejemplo, la imagen del monumento a la circunnavegación o el mapa de Ortelius, el famoso mapa de Ortelius. Así que continuamos hacia arriba. Nuestras instalaciones cuentan con un espacio bastante amplio, bastante cómodo, casi 400 metros. Y aquí, por ejemplo, pues ya estamos viendo también el famoso maqueta de nuestro Lucy y nuestro personaje que nos representa. Y en el fondo veréis la sala de la circunnavegación, que será motivo de un comentario en un día, en un programa especial. Lo contaremos para todos los sanluqueños. Después, pues tenemos nuestros despachos, tenemos el salón de actos donde nos reunimos y hacemos todas las actividades. Aquí podemos pasar con los amigos buenos ratos y tenemos momentos de ocio y de recreación. Y por supuesto aquí tenemos uno de los lugares más interesantes que tiene nuestra sede, que es este balcón tan estupendo, tan magnífico, en el que podemos ver la vida de la ciudad. Sanlúcar pasa por aquí y naturalmente pues es un lugar precioso, un lugar encantador y muy acogedor. Contamos con un lugar que hacemos muchas reuniones aquí, reuniones más informales, y que naturalmente es un sitio de convivencia y de pasar muy buenos ratos gastronómicos. Como ven, es muy sencillo, pero es también muy agradable. Así que vamos a continuar ahora, vamos a ir hacia el salón de actos, que es el lugar emblemático de nuestra sede.
Vamos a pasar ahora al salón. En el salón hacemos muchas actividades. Lo convertimos en un lugar de pilates o lo convertimos en una cocina de un magnífico restaurante o lo convertimos en un lugar de conferencia. Vamos a ver cómo, por ejemplo, tenemos que adaptar naturalmente los espacios a todo esto. Pero vean ustedes cómo se impregna todo de un cierto aire, de un cierto halo relativo a la vuelta al mundo, puesto que es para nosotros, como hemos dicho anteriormente, es uno de los temas principales en los que le dedicamos mucho tiempo y le dedicamos mucha atención y le dedicamos mucho presupuesto también, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a contar ya en profundidad, vamos a pasar un poquito a ver este primer programa, esta primera introducción a este nuevo programa, y vamos a hablar de los orígenes de este magnífico viaje, de este extraordinario viaje. Normalmente podíamos plantearlo de muchas maneras, pero yo quiero plantearlo desde el punto de vista de quiénes fueron los protagonistas. Hay muchas clases de protagonistas en este viaje y hay que empezar pensando en quiénes fueron realmente los que participaron, los que dieron lugar a que este extraordinario viaje se produjera, ¿no? Por una parte, vamos a ver qué relación tenía, por ejemplo, la Casa Real española con la Casa Real portuguesa. Fíjense cómo, por ejemplo, y es para entender muy bien el contexto, para entender muy bien realmente por qué se hizo aquella expedición y qué significó en aquellos tiempos Portugal y España. Por una parte tenemos al rey Manuel, que estuvo casado primero con una hija, con Isabel de Aragón, hija de los Reyes Católicos. Naturalmente era tía del que fue nuestro rey. Pero es que después se casó con María de Aragón, es decir, la cuarta hija de los Reyes Católicos. O sea, otra tía de nuestro rey. Y terminó casado finalmente con Leonor de Austria, que era hermana del rey. Entonces, fíjense la vinculación familiar tan enorme que existía entre las dos coronas, ¿no? Además del matrimonio de María de Aragón con don Manuel, nació precisamente la que fue la esposa del rey Carlos I, que era Isabel de Portugal. Esto, lógicamente, vean ustedes qué relación había. Eran dos grandes imperios marítimos, pero dos grandes imperios que tenían una relación familiar tremenda. Por lo tanto, de hecho, España y Portugal nunca se declararon la guerra, aunque sabemos todos que hubo batallas, que hubo prisioneros en muchos sitios, ¿no? Pero es importante conocer este contexto. Entonces, efectivamente, Portugal, casi podemos decir que empezó la carrera de la navegación un poquito antes, algo antes que la propia España, ¿no? Y fue gracias precisamente a un personaje, a un infante muy importante llamado Enrique el Navegante, que era hijo de Felipa de Lancaster y de Juan I. Él ya creó una escuela de navegantes, que eso realmente empezó a transformar toda la navegación, fue el origen de la gran transformación que sufrió la navegación. ¿Qué es lo que ocurría? Pues ocurría que los navegantes portugueses se dedicaron especialmente a recorrer todo lo que era el perímetro de África hasta pasar por el cono del Cabo de Buena Esperanza y llegar así hasta la India. Era una navegación de costa, de cabotaje, que iba de alguna manera poniendo pequeños puertos donde quiera que iban pasando, y así iban poco a poco progresando en su, no conquista, porque ellos realmente no conquistaron, sino en su desarrollo para tener unos lazos, unos intereses comerciales que eran muy importantes. En este nacimiento de este mundo náutico hubo importantísimos navegantes portugueses, como por ejemplo Diogo Cán, que fue quien llegó al río del Congo en 1482, es decir, algo antes que Colón.
estuviera en América, Bartolomé Díaz en 1488, Vasco de Gama en 1497, que llegó a Calicut, o el primer virrey de la India, que fue Francisco de Almeida, con quien concretamente navegó precisamente ya Magallanes, en fin, Alfonso de Alburquerque, Antonio Abreu, muchísimos y muy importantes navegantes, todos potenciados por esa escuela de navegación que había creado el propio Enrique el Navegante. En España, por otra parte, pues había otro tipo de organización a la hora de la navegación. España hizo su apuesta para llegar a las Indias, pero por el camino del poniente, por el camino del oeste. Por lo tanto, sus viajes ya no eran costeando, sino que era atravesando el Atlántico. Y así surgen, como todo el mundo bien sabe, pues los viajes de Colón, y a partir de Colón, pues una cantidad de personajes importantísimos, como por ejemplo los que vamos a mencionar ahora, que todos estos que vamos a mencionar, y muchos más, partieron de Sanlúcar de Barrameda. Por ejemplo, Cristóbal Colón en 1498, Américo Vespucio, Alonso de Ojeda, Francisco Pizarro, Hernán Cortés y Juan Díaz de Solís, Pánfilo Narváez, Bartolomé de las Casas, todos esos fueron grandísimos marinos que salieron precisamente de nuestras calles, de nuestro pueblo, ¿no? Otros personajes importantes de la navegación, hay muchísimos más, pero otros importantes protagonistas de esta navegación relacionados precisamente con el viaje de Magallanes y Elcano, pues fueron Loaiza, Urdaneta, López de Legazpi o el propio Ruiz López de Villalobos. Es decir, todos estos últimos que he comentado fueron los que sucedieron esa ruta de Magallanes y Elcano, la que la sucedieron y que, bueno, con mayor o menor éxito, no mucho éxito precisamente, pero pues, por ejemplo, fue cuando se conquistó definitivamente Filipinas, ¿no? Bien, todo esto, ante esta situación en que los portugueses gobernaban y dominaban todo ese mundo que estamos diciendo hacia el este, y España gobernaba y dominaba todo ese mundo hacia el oeste, es lo que obliga en el año 1494 que el Papa intervenga y se firme el que se llamó Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas consistía en precisamente una línea imaginaria que dividía los dos trozos del mundo, ¿no? Una era dominada por los portugueses y otra era dominada por España. Es curioso que se comenta, parece ser que el rey Francisco, rey de Francia, enfadado por esta decisión del Papa de dividir el mundo en dos trozos, decía que en qué parte del testamento de Adán se encontraba que el mundo pudiese estar dividido para Portugal y para España. Y nada más, de momento, este es nuestro primer capítulo, seguiremos hablando de protagonistas y espero que se vayan animando a ver estos programas porque seguro que no les va a dejar insatisfechos. Un saludo. Y gracias al Círculo de Artesanos también por descubrirnos esos orígenes y ese comienzo de todo, de la mano también de esta asociación en nuestra ciudad. Lugar emblemático donde los hayas en esta Sanlúcar, una Sanlúcar de este 2020, pero que fue sin lugar a dudas protagonista de esa primera vuelta al mundo. Desde aquí partían esos marineros que no se imaginaban que finalmente acabarían dando esa primera circunnavegación a la tierra. Es cierto que Sanlúcar tiene un papel fundamental y nos vamos a marchar desde este lugar emblemático hasta otro lugar emblemático, ese Palacio Ducal de Medina Sidonia. La Fundación Casa de Medina Sidonia también nos quiere acompañar a lo largo de estos programas y por supuesto nos marchamos hasta ese Palacio Ducal donde la presidenta de la Fundación, Lilian Dalman, nos espera para hablar también de esa primera vuelta al mundo. Lilian, muy buenas. Desde tiempos de Guzmán el Bueno, el puerto de Sanlúcar mantendría contacto estrecho con el norte de África. No olvidemos que la Casa Guzmán, por encargo de los reyes, tenía la custodia del estrecho de Gibraltar.
encargándose también de la defensa y de las incursiones que contra los musulmanes era frecuente hacer en aquel periodo. De esa época datan las remesas de trigo que Guzmán el Bueno traería al puerto de Sanluqueño. Lo mismo haría el duque don Enrique años más tarde. Esta relación con el norte de África viene muy en relación con lo que luego serían las conquistas a ultramar. Ya en 1430, cuando Martín V hace el reparto del reino de Fez, quedando a los católicos Canarias muy pobre en yacimientos, y a los reyes portugueses, a Alfonso de Portugal, le quedaría la Guinea y tierra firme. De allí, de esta época, serían también las primeras entradas al puerto sanluqueño de productos como el oro y la menagueta, productos que enseguida estancarían los católicos muy en contra de los intereses de la corona portuguesa, algo que hasta el Tratado de Alcozabas no sería resuelto cuando ya definitivamente los católicos reconocen los derechos de Portugal al reino de Fez. Con la toma de Melilla en 1497 del duque de Medina Sidonia por encargo de los reyes católicos, siempre dentro del marco de la Reconquista, vemos que ya estas relaciones cada vez se afianzarán más, trayendo a ese puerto sanluqueño productos de allende mar. En 1505, según Barrantes y Bernaldez, el duque conquistaría también Cazaza. Más tarde, algunos tiempo más tarde, vemos también cómo la conquista de Canarias será otro punto estratégico para alcanzar posteriormente la costa sudamericana. Serán señores de Canarias los Lugo, los Peraza, los Niño, Betancourt, ya en 1402, cuando la conquista de los normandos, y será una conquista muy larga en el tiempo. El conde de Niebla será segundo señor de Canarias. A partir de ese momento, por el puerto entrarán esclavos, entrará azúcar, entrará oro. Vemos que nuevamente se ha dado un paso más hacia lo que más tarde serían las conquistas a ultramar. Todo ese territorio con Guinea, norte de África, Canarias, serán los enclaves donde la Casa Medina Sidonia y con ello el puerto de Sanlúcar se abrirá cada vez más hacia el Atlántico. Una documentación que aquí se encuentra es una concesión de 1449 de Juan II al duque, en que le otorga un territorio nuevamente descubierto que está entre los cabos de Bojador y Mogador. Ese territorio será esencial en la política de conquista que se llevará a cabo con posterioridad. Vemos como poco a poco ese trasladarse hacia el Atlántico por parte de Sanlúcar. Por ejemplo, el primer obispo de Tenerife será Bernardino de Barrameda, natural de Sanlúcar Barrameda. Muchos serán los sanluqueños que poblarán las Canarias en ese contacto tan fluido que siempre permanecerá en el tiempo. Vuelvo a decir, he explicado estos hitos porque nos demuestran cómo esa conquista que luego se hará a América, partiendo de aquí Colón y los demás conquistadores, y también partiendo de aquí la vuelta del mundo, serán claves a la hora de entender por qué se darán determinados poblamientos en América del Sur.
Y gracias, como siempre, a la presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia y a esa fundación por acompañarnos en este recorrido histórico sobre la primera vuelta al mundo. Les estamos acercando esta efeméride en este año 2020. Lo hacemos desde Sanlúcar de Barrameda, una de las principales protagonistas, y lo hacemos hoy desde esta zona de Bajo de Guía. Queremos seguir recordando, queremos seguir investigando, queremos seguir conociendo. Vamos a hablar de un tema importante. ¿Qué conocen sobre las epidemias que se daban en la época de la primera vuelta al mundo? ¿Qué saben? Bueno, pues si no saben, si no conocen o si quieren aprender más, estén atentos. Conectamos directamente con el profesor de Historia, José María Hermoso, que nos va a acercar hasta este tema. José María, ¿qué conocemos de estas epidemias? ¿Cuándo comenzaron las epidemias en la época de la primera vuelta al mundo? Sanlúcar de Barrameda, como ciudad portuaria, importante tanto con el tráfico mercantil con Europa, recordemos que va a ser una de las ciudades más importantes con el comercio con los Países Bajos, como los puertos mediterráneos, durante el siglo XVI sufrió una serie de epidemias de lo que se le llamó peste. Bien, en la época de la primera vuelta al mundo, en 1522, cuando regresa Elcano a bordo de la nao Victoria, Sanlúcar estaba sufriendo precisamente un brote pestilente. Y hay uno de los brotes más importantes que se suceden durante el siglo XVI y XVII. Uno de los brotes más importantes fue la epidemia de peste de 1569, que se prolongó hasta 1572. Epidemias de peste, José María, pero ¿tenían miedo los sanluqueños en esa época a estas epidemias de peste? ¿Tenían miedo la población a estas epidemias? La manera que tenían las ciudades, en este caso Sanlúcar, de combatir estos brotes de enfermedades, parecido como los que estamos padecemos actualmente, era confinar o cerrar los pueblos. Es decir, no se permitía la entrada a nadie que no fuera de la misma población, siendo extranjero y demás. El miedo a la epidemia era tal que simplemente un rumor de que un barco llegaba de una zona, en este caso Inglaterra, por ejemplo, en 1563, que había sufrido un brote de peste, simplemente cuando llega a Sanlúcar un barco inglés y se tiene el rumor de que en Inglaterra hay una epidemia de peste, ese barco se le prohíbe recalar en Sanlúcar. Fíjate hasta qué punto llega. Pues la verdad es que sí, que como has mencionado, ese miedo se sentía entre la población, pero también lo has mencionado al principio de esta intervención. ¿Cómo se combatía la peste en esta época? ¿Cómo la combatían las ciudades? La manera que tenían las ciudades, en este caso Sanlúcar, de combatir estos brotes de enfermedades, parecido como los que estamos padecemos actualmente, era confinar o cerrar los pueblos. Es decir, no se permitía la entrada a nadie que no fuera de la misma población, siendo extranjero y demás. El miedo a la epidemia era tal que simplemente un rumor de que un barco llegaba de una zona, en este caso Inglaterra, por ejemplo, en 1563, que había sufrido un brote de peste, simplemente cuando llega a Sanlúcar un barco inglés y se tiene el rumor de que en Inglaterra hay una epidemia de peste, ese barco se le prohíbe recalar en Sanlúcar. Fíjate hasta qué punto llega. Y lo vemos, una Sanlúcar abandonada y desierta en esta época de pandemia, en esta época de la peste. ¿Cuándo termina esta pandemia? Pues en 1572 oficialmente se vuelve a celebrar en Sanlúcar de Barrameda la fiesta del Corpus, que para que lo tengamos en cuenta era la fiesta religiosa más importante. Y en esas actas capitulares que se conservan, como he dicho, en el Archivo Municipal de Sanlúcar, se dice de que hacía 4 años que la fiesta no se podía celebrar por falta de gente, lo que nos indica que el miedo era tal de que la ciudad quedó abandonada durante esos 4 años. Numerosos temas en este primer programa, en esta primera avanzadilla sobre esta primera vuelta al mundo. Recuerden, 1519, 1522, 2019, 2022. Hemos conocido esos temas de la mano de distintas asociaciones, pero sin lugar a dudas, otra de las asociaciones que quiere estar con nosotros en estos programas es la Fundación Puerta de América. Sanlúcar
Puerto y Puerta de América. Hasta esta fundación nos vamos a marchar para arrancar en este primer programa con ese primer tema, de la mano de su presidente Juan Antonio Manzano, al que como siempre le damos las gracias y la bienvenida. Hablamos ya sí sobre la primera vuelta al mundo y la principal historia que marcó un antes y un después para todos. Pues un saludo a todos. La Fundación Puerta de América, desde su nacimiento, siempre ha defendido el protagonismo de la ciudad de Sanlúcar como puerto de salida y de llegada, no solo de la primera vuelta al mundo, sino de todas las expediciones que durante los 2 siglos que duró la carrera de India partieron o regresaron a nuestra tierra. Hoy os voy a explicar cuáles son los argumentos que nosotros manejamos para defender este protagonismo de Sanlúcar en la carrera de Indias. Tenemos que partir un poco más hacia atrás para poder hacernos una idea de conjunto. En 1295 todo esto empieza con la cesión del señorío sobre la ciudad de Sanlúcar por Sancho IV a Guzmán el Bueno por la defensa de la plaza de Tarifa. La ciudad pasa de ser una ciudad de la corona a una ciudad de señorío controlada por una casa ducal, la Casa de Medina-Sidonia, que es una de las principales casas señoriales de toda Castilla. La Casa de Medina-Sidonia emprende una política de expansión comercial que hace que desde Sanlúcar se establezca un tráfico comercial bastante intenso durante los siglos XIV y XV, con genoveses, con los principales mercados del Mediterráneo, y empezamos a asomarnos al Atlántico. Francos, bretones, flamencos, ingleses, alemanes empiezan a establecer relaciones comerciales con Sanlúcar y con su puerto, haciendo que crezca un comercio que llega a suponer más del 60% de los ingresos que le genera la ciudad a la Casa de Medina-Sidonia. Tras el descubrimiento, la corona decide nombrar a un solo puerto para concentrar el control y la fiscalidad de todo el tráfico marítimo que se iba a desarrollar con las flotas de India. Para eso termina decidiéndose por la ciudad de Sevilla, porque era un puerto fluvial que estaba a 124 kilómetros del mar, que tenía una barra que era un problema para poder cruzarla, había que conocer la barra para poder entrar, y permitía que cualquier flota que viniera a atacar esos depósitos donde se iban a almacenar toda esa riqueza, fuera puesta la ciudad sobre aviso. Esas condiciones hicieron que la corona decidiera fijar su central en Sevilla y convierten a Sevilla en la ciudad cosmopolita donde se concentra toda la parte logística, financiera, económica y fiscal de la carrera de India. Pero el río, ese mismo río que le daba esa ventaja a Sevilla, suponía un problema. La navegación por el río tiene el problema del calao, el escaso calao de las aguas. Tenía el problema y sigue teniendo el problema de las corrientes. En el río se alcanzan corrientes de hasta 4 nudos, en naos que podían alcanzar en condiciones óptimas 7 nudos de velocidad, hacían que la embarcación se quedara parada en el mismo sitio. Tenían el problema de los bajos, que por la propia dinámica del río iban cambiando continuamente de lugar, había que conocer el río perfectamente. Y tenía sobre todo también el problema de los meandros, las curvas del río, en unas embarcaciones como eran las naos, que solo podían navegar con vientos a favor. Si doblabas la curva de un meandro tenías que esperar a que cambiara el viento para poder hacer la siguiente curva. Todo esto hace que en fecha tan temprana como 1508, la Casa de Contratación de Sevilla permita el despacho y el aprovisionamiento de todas las escuadras en el puerto de Sanlúcar. Las flotas se preparan, se planifican en Sevilla, pero realmente lo que es el embarque, los bastimentos de las flotas y por supuesto el control fiscal se desarrolla en nuestras orillas. La expedición de Magallanes y Elcano evidentemente entró también en esta misma forma de operar. De hecho, si acudimos a las fuentes, Pigafetta, el propio Pigafetta, que no fue alguien que se enterara de las cosas porque se las contara a alguien o las leyera, sino está en la expedición desde su partida hasta su regreso,
Nos dice que la flota parte de la expedición parte de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y que días más tarde bajaron los capitanes por el río en chalupas. Eso significa que los capitanes no estaban embarcados en Sevilla, sino que se añadieron a la expedición en ese plazo de 40 días en el que la expedición terminó de abastecerse, terminó de reclutar a la gente y esperó a que llegaran tanto los capitanes de las naos como el propio almirante. Magallanes firma su testamento el día 24 en Sevilla. Es difícil hacerse la idea de que una expedición, y más con la importancia que tenía esta, zarpara sin sus capitanes y sin la persona que tenía que dirigirla. Por lo tanto, nosotros consideramos que la fecha de inicio de la expedición es cuando la Armada está realmente ya abastecida, está realmente preparada, cuenta con todos sus hombres y zarpa el 20 de septiembre de la bahía de Sanlúcar. Otro testimonio que tenemos es el propio Pigafetta, cuando dice que gracias a la providencia el 6 de septiembre de 1522 dimos ancla en la bahía de Sanlúcar, y la carta sobre todo que Juan Sebastián Elcano le escribe al emperador el 6 de septiembre de 1522 desde la propia nao Victoria en Sanlúcar de Barrameda. Dentro de los papeles referentes a los pagos de los sueldos de la tripulación, que se conservan en la Casa de Contratación, en el Archivo de Indias de Sevilla, hacen referencia de continuo a un día que denominan el Día de la Vela. Ese Día de la Vela, en esos propios papeles, se identifica con el día en que la flota se da a la vela desde Sanlúcar de Barrameda, o dicen que la flota se da a la vela el 20 de septiembre, lo que supongo que refuerza esa orientación que nosotros le damos a la salida. De todas formas, lo cierto es que Sanlúcar, Sevilla y el Río forman un complejo portuario que en una parte se organiza y se almacena todo lo que va y viene a las Indias, y otra parte sirve como herramienta de Sevilla para alcanzar ese posicionamiento, y esa herramienta no es otra que la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Hay una cita que creo que es la que mejor resume, una cita preciosa que es la que mejor resume el funcionamiento de este complejo, que es de Fray Pedro Bernal en su Caridad Guzmana, y que dice lo siguiente: aqueste puerto opulento, donde arroja el indio avariento cuantas minas desentraña, es la garganta de España, por donde le entra el sustento. En la boca que es su villa, se parte, corta y amasa, y en una y otra barquilla, luego al estómago pasa, que es la espaciosa Sevilla. Un saludo. Sanlúcar, puerto y puerta de América, sobre todo de cara a ese río Guadalquivir, el que estamos viendo desde esta zona de Bajo de Guía. Lo que tengo a mis espaldas, esta capilla de la Virgen del Carmen, la que también le hubiese gustado ser auténtica protagonista de la marcha de estos marineros, pero que ya se ha convertido en un lugar emblemático de esta zona sanluqueña. También la música en Sanlúcar es protagonista y no podemos dejar pasar esta oportunidad de arrancar nuestro especial quinto centenario de la primera Vuelta al Mundo sin recordar ese himno que conocíamos allá por el año 2014 de la mano de Salvador Daza y de la banda de música Julián Cerdán. ¿Lo quieren recordar conmigo? Pues vean.
La música, cuánto bien hace en nuestras vidas y cómo sonaba ese estreno de ese himno sobre la primera vuelta al mundo de la mano de Salvador Daza y de la banda Julián Cerdán de nuestra ciudad. Sin lugar a duda, otro hito histórico que se ha estrenado en Sanlúcar de Barrameda, también de fondo este castillito, este emblema que se convierte también en sede de ese quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Sanlúcar hace historia, tiene historia y la tienen que conocer, como no, tienen que venir a descubrirla. Es cierto que también otra de las asociaciones, si hablamos de música y hablamos de cultura, en esa cultura no puede faltar el Ateneo de nuestra ciudad, que en esta cita ineludible, en estos programas especiales sobre la Vuelta al Mundo, también quería estar. ¿Y cómo vamos a arrancar de la mano del Ateneo de Sanlúcar? Pues lo vamos a hacer evidentemente hablando sobre literatura y esos libros que nos llevan a descubrir esa primera vuelta al mundo. El presidente del Ateneo de Sanlúcar, Manolo Reyes, está con nosotros y nos descubre toda esta literatura histórica. Hola Aurora, en primer lugar tengo que darte mis más efusivas gracias por esta día maravillosa que habéis tenido en la televisión Costa Noroeste y por habernos invitado a nosotros a participar en esto que de alguna manera es tan importante, porque volvemos otra vez a iniciar el camino ya andado de esta celebración nuestra de los 500 años de la primera vuelta al mundo. Estos libros que veis aquí son libros, es la resaca de mi confinamiento y algunos otros más. Y he traído básicamente estos libros porque voy a hablar de uno de ellos, que es el que más me ha motivado, porque pienso yo que independientemente de las conferencias, de los congresos y de las tertulias, es importante que la persona que se dirija y que intente conectar un poco con esto, con este acontecimiento, necesita reposar, necesita meterse en la historia, vivirla de una manera impresionante para poder entender. Y además es una cosa muy tranquila porque en un momento determinado tú puedes dejar los libros y puedes recuperarlos cuando quieras. Pues bien, todo lo que yo voy a decir de este libro se puede aplicar a todos los que están aquí. Unos profundizan más en la salida de Sevilla, otros, por ejemplo, hablan más de las especias y de toda esta cosa, y básicamente, y este último, El perfil de lo infinito, es un viaje que se hizo 300 años después, y en un momento, cuando estamos leyendo el libro, va sacando retazos significatísimos de toda esta efeméride, muy importante además. Hay muchas opiniones en todo ello, ¿no? Pues bien, este autor Victoria, que realmente, fijaos, es la portada de nuestra querida Nao Victoria, es un autor de Cádiz, Rafael Marín, que además de ser un autor famoso en novela negra, en cómic, guionista, nos trata de hacer este libro de una manera importante y una manera que nos facilite a nosotros el conocimiento de estas situaciones. Este autor muestra a través de las páginas de su libro un intenso fervor por la aventura, por lo desconocido. Se enfrasca en ella de tal manera que nos transmite una ansia voraz por la lectura de cada página, de cada capítulo. Yo creo que este autor, a medida que estaba escribiendo, su alma estaba recibiendo la impronta de todo ese viaje. Y él quiere que ese descubrimiento personal que hace en su libro lo sintamos nosotros cuando leemos sus páginas. Él va a recrear una proeza que tuvo lugar hace 500 años, una intensa hazaña que inmortalizó a sus grandes protagonistas, como todos sabemos, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. La novela es un híbrido entre la novela documental y la novela de aventuras. Está muy bien construida, escrita con un vocabulario sencillo, envolvente, apropiados adjetivos, relativos, adverbios, todo bajo la tutela de una sintaxis precisa y facilitadora, acorde con lo que se exige en esta sugerente lectura. Nos ilusiona con sus evocadoras frases, su atractiva prosa, logrando que el texto original de Pigafetta se vea inmensamente enriquecido por su exquisita impronta literaria, que nos convence y nos apasiona. No le importa nuestra conmiseración, vuelca todo su hacer en lograr que comprendamos
lo importante que sería el éxito de esta expedición, porque existe un premio, un suculento premio, un antes y un después. Nada importa si se consigue, todo se justificará por el éxito. Procura armonizar y justificar las acciones de los hombres allí enclaustrados. Llega un momento en el que solo es relevante el estar vivo y que el sol saliera y alumbrase cada mañana. Inquietos, embarcados y presos de tan genuinas palabras, una vez cruzada la pasarela, nuestro espíritu lector vivirá con tremenda ilusión y absoluta determinación, ligero de equipaje, las innumerables andanzas de aquellos hombres curtidos por el furtivo destino, abandonados y solos ante aquellos sucesos que irremediablemente tuvieron lugar en aquellos inhóspitos y remotos lugares en el transcurso del viaje. Es un regalo que nos turbe la ansiedad que nos devora cada vez que terminamos un capítulo y ya estemos pensando en cuándo podremos empezar el siguiente. Ojalá, pensamos, nunca se termine en el tiempo la reseña de aquella hazaña que puso en valor por primera vez la redondez del mundo y fue génesis de lo que hoy, 500 años después, denominamos globalización. A horcajadas también nos va desvelando la personalidad de los principales protagonistas que aparecen en el subyugante relato. Son prodigiosas las múltiples descripciones con las que adorna el texto, retazos, matices, sublimes y álgidos momentos de los hombres que conviven en ese pequeño y recóndito espacio. Se sienten además conjurados por algo que está muy presente en todo este viaje, la naturaleza, implacable, con muchas veces con una fuerza de destrucción masiva. Ella, ignorante de la importancia de los sueños de aquellos trasnochados e inoportunos visitantes. El calor, el frío, la culpa, los rencores a flor de piel, la convivencia, la envidia traicionera, la irresistible hambre, las lágrimas, el odio, la implacable sed, las condiciones físicas de los barcos. Muchas veces nada más que leemos un crujido, nos sobresaltamos porque no sabemos qué va a ocurrir. Y finalmente, algo también muy fuerte, la muerte que acecha a todos los que allí van. También hay que resaltar las experiencias de sobrada euforia. Es curioso, hay momentos de alegría y esa alegría es porque ha pasado una tormenta impresionante donde todos creían que no la iban a pasar. Y también algo de jolgorio, cada vez que se encuentran con nativos, ese intercambio, ese mercadillo que puesto allí a horcazas entre uno y otro, donde los espejos tienen un valor para los nativos impresionante y ellos a través de esas bagatelas reciben cuantiosos regalos. Esos momentos son momentos de alegría y de distensión. Pero el auténtico motivo de estos hombres señalado por las esperanzas se representa por el deseo más puro de descubrir nuevos lugares, conseguir riquezas y sobre todo volver a la patria. La disciplina es necesaria, es muy necesaria en estos momentos. Y quien tiene que hacer quien tiene que manifestar esa disciplina es Fernando de Magallanes, que muchas veces no lo reconocemos, muchas veces su temperamento hosco, su disciplina a rajatabla, no lo entendemos y hay que ver, indudablemente se nos presenta a medida que vamos leyendo, que realmente él tenía una idea muy clara. Él volvía después de conseguir los objetivos que le había presentado al rey Carlos. No podía volver sin haber conseguido algo, o la muerte, indudablemente. Por eso, en la palabra volver estaba totalmente prohibida. Entonces la disciplina se hace muy necesaria, sin la cual aquello no hubiese llegado a ningún sitio. También es verdad que la ética de las acciones se va deteriorando paulatinamente. Ya no importa la justicia, solo salvarse. La conciencia personal se desinhibe a la hora de proponer causas de solución. La situación en muchos momentos desborda a todos. Hay dos momentos importantes en esta historia que están perfectamente reconocidos en el libro. Es
la rebelión de los capitanes y la muerte de Magallanes. La rebelión de los capitanes, indudablemente que ya desde Sevilla había algo entre ellos. No había un hilo de continuidad y de feeling entre Fernando de Magallanes y ellos. Por la envidia, por una serie de cosas, por lo que sea. En un momento determinado, ese motín, 30 hombres y una serie de capitanes que se enfrentan a Fernando de Magallanes, Juan de Cartagena, el tesorero de la Armada Luis de Mordaza y el capitán de la Concepción Gaspar Quesada, y Fernando de Magallanes, en inferioridad de condiciones, con unas escaramuzas que además tuvo mucha suerte, logra solucionar el botín. Pero el botín tiene una segunda parte muy dura: la muerte, el destierro, y una de las muertes que no se llegaron a realizar, que fue la de Juan Sebastián Elcano, afortunadamente, que se la transmutaron por trabajos forzosos, luego es el que puede llegar a culminar perfectamente esta aventura. Estos acontecimientos parecen que de alguna manera tratan de hacer como sombras, pero es que era la vida misma, la vida misma. Todo lo acontecido nos recordará la emoción de lo nuevo, porque ese es el eje de este relato: la turbada agitación, el temor y la exaltación por lo inexplorado. En realidad, todo era desconocido, comenzando por la ruta, terminando con la futura riqueza, que era el botín prometido. Solo sabremos que la estampa de esos 18 hombres bajando a tierra, refulgentes al contacto con el agua del río Guadalquivir, impresas en sus caras y en sus cuerpos el color del sufrimiento extremo, orgullosos al mismo tiempo de haber ultimado la primera vuelta al mundo, forjarán un venturoso epílogo que permanecerá para siempre en la retina de nuestra memoria. Muchas gracias. Era evidente que la literatura no podía faltar en esta primera cita con la historia. Desde el Ateneo, al que también le agradecemos que haya estado con nosotros en este primer programa y que nos vaya a acompañar por toda esta aventura, hasta este punto alto también de este Real Club Náutico de Sanlúcar, donde tenemos el río Guadalquivir y Doñana. Ellos sí fueron testigos de cómo zarpaban esos marineros desde Sanlúcar de Barrameda ese 20 de septiembre de 1519 para luego regresar hasta este mismo punto el 6 de septiembre de 1522. Desde aquí nos marchamos, pero hasta pronto, hasta la próxima semana, donde les traeremos nuevos temas, nuevos protagonistas y por supuesto la historia de Sanlúcar. Nos marchamos con el Guadalquivir, con Doñana. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y hayan aprendido aún más, si cabe, de la importancia de nuestra tierra, de Sanlúcar.